Antes de dar la palabra a nuestra secretaria para dar cuenta de leer la cuenta de esta sesión, le quiero pedir a los y las diputadas presentes que pudiéramos invertir el orden de presentación. Diputada Giles. Diputada Giles tiene la palabra. Presidente, yo tengo la mejor intención de, como siempre, escuchar su sugerencia. Sin embargo, me gustaría tener una explicación de por qué es eso. En segundo lugar, me gustaría volver a insistir por enésima vez en la necesidad de que nos acompañe el ministro. Ya se ha vuelto una costumbre de este gobierno que en el mejor de los casos viene el subsecretario. El otro día yo decía que íbamos a terminar probablemente con algún funcionario de quién sabe qué rango representando los ministerios de este gobierno. Entonces, vuelvo a insistir en la necesidad de que esta, que es una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados, asista el personero que es en realidad el colegislador, que es el ministro, el subsecretario, cualquiera sean sus características, sea buen mozo, fantástico o no, no es en realidad el colegislador. Entonces, vuelvo a insistir en eso, y en ese mismo contexto, le pido por favor que nos pueda contar, si tiene a bien, cuáles son las dificultades ahora del subsecretario, ya no del ministro, que no viene, para no poder estar en la segunda parte de la sesión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Yo me adelanté porque vamos a leer las excusas en la cuenta, pero hay dos temas. Este es un proyecto de ley que viene en segundo trámite del Senado, que eventualmente era plausible colocarlo en fácil despacho. Sin embargo, como el día lunes es una sesión especial, en las sesiones especiales, la ordinaria es el día miércoles, no puede colocar uno en fácil despacho. Y como es un proyecto bien acotado de artículo único, y el subsecretario también tiene que ir posteriormente a la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde también se tramita un proyecto sobre porte de armas de gendarmes, les quiero pedir la aquiescencia a los miembros de la comisión para invertir ese orden. Además, entendiendo que es un proyecto necesario y que el otro proyecto también nos van a y es mucho más acotado, y en el otro que vamos a ver el veto es un poquito más extenso. Solo pedir eso, diputada Giles. Diputada Giles. Yo le doy encantada la unanimidad para eso, presidente, luego de las explicaciones que usted nos ha dado. En tanto no se haga votación hoy día en ninguno de los dos proyectos tal cual está citado, ¿ya? Pero usted sabe que existiría la posibilidad de que usted pidiera la unanimidad para la votación, y yo quiero decir de antemano que esté o yo, porque puedo no estar presente en ese momento, solo le doy la unanimidad para los efectos de lo que usted está solicitando, en el entendido de que hoy no hay votación para ninguno de los dos proyectos. ¿Está citado para votar esto? No. No. No está este no está citado para votar hoy día. Claro. No. Estoy de acuerdo, diputado. Ya, y no va... El segundo sí. Las observaciones sí, pero este proyecto no. Pero no va a pedir votación. No, para este proyecto no, diputado. Entonces se aprueba y seguimos adelante entonces, estimada secretaria, con la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Schubert, Becker, Beltrán, Bobadilla, Ojeda y Radcliffe, y de las diputadas Medina y Guaize, que modifica la Carta Fundamental para autorizar a las Fuerzas Armadas a realizar controles de identidad en zonas afectadas por estados de excepción constitucional. Se recibió otro proyecto iniciado en moción de las diputadas Rafael Cid Flores, Labra, Morales, Doña Carla y Osandón, y de los diputados Rey y Sauerbaum, que modifica la Carta Fundamental para permitir la suspensión del contrato de trabajo por motivos de cuidado con ocasión de una alerta sanitaria.
Se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República por el cual formula observaciones al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regular el ejercicio de la acción penal respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de las observaciones formuladas al proyecto recién mencionado. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior. Otro oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señalan. Se ha recibido un correo electrónico del Ministerio Secretaría General de la Presidencia por el cual se excusa de no poder asistir a la sesión de hoy el señor ministro. Asiste la señorita subsecretaria doña Macarena Lobos Palacios. Se ha recibido un correo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por el cual se confirma la asistencia presencial del señor Jaime Gajardo Falcón, subsecretario de Justicia. Se ha recibido un correo de don Antonio Bascuñán confirmando también su asistencia telemática a esta sesión y un correo electrónico del director nacional de Gendarmería por medio del cual excusa su inasistencia a la sesión de hoy, puesto que debe participar a la misma hora en otra comisión. Con todo, solicita a la comisión tener a bien admitir en su representación al jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria y al jefe del Departamento de Tecnovigilancia y Radiocomunicación. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Giles. Gracias, presidente. Disculpen todos ustedes el deterioro mental del que soy prisionera. Pero me pareció que en la cuenta no hay ninguna explicación de parte del ministro de Justicia, sino que parece que hay una idea de que viene el señor Gajardo así como que eso sería lo normal. ¿Estoy equivocada? ¿O ya ni siquiera el ministro de Justicia nos envía una explicación de su ausencia y tenemos que entender que somos el buzón de la Subsecretaría de Justicia? Sí, diputada Giles, efectivamente se excusa el ministro y luego le vamos a dar la palabra ahí al subsecretario para que dé cuenta de eso. Gracias, presidente. Respecto al Código Penal, se estableció un plazo de indicaciones. No sé cuándo estamos citados o si se amplió ese plazo de indicaciones o citados para votar en particular. Creo que ha pasado un tiempo ya razonable. Creo que sería bueno ampliar ese plazo de indicaciones, pero también dejar una fecha establecida para empezar a votar en particular el proyecto. Y conjuntamente con eso, presidente, y un poquito en relación a lo que señala por su intermedio la diputada Giles, yo creo que también es importante, así como le dimos la bienvenida al ministro Elizalde acá, con mucho respeto, también que él sienta que puede estar en esta comisión presente, como en otras comisiones. Yo creo que la participación del ministro secretario general de la Presidencia es fundamental en la tramitación de los proyectos. Ese es el rol primordial que tiene el ministro secretario general de la Presidencia, presidente. Entonces, entendiendo que la situación siempre se le cursa al ministro, sería bueno saber por qué no está asistiendo a las comisiones donde además hay proyectos tan importantes como un veto del presidente de la República, que es necesario que se haga parte, presidente, eso. Muchas gracias, diputado Longton, lo tendremos presente. Se ofrece palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Entonces, atendido, diputado Winter, usted que llegó un poquito después, se aprobó por unanimidad invertir el orden de los proyectos que vamos a tramitar el día de hoy. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior, que es el boletín número 15.796-07 en segundo trámite constitucional con urgencia suma. Y se ha invitado a este efecto, y ahí vamos a tener que pedirle que vence el 28 de junio. Se ha invitado al ministro de Justicia, quien se excusó, y quien nos va a acompañar es don Jaime Gajardo, el subsecretario de Justicia, y también el personal de Contraloría del Departamento de Inteligencia Penitenciaria. Entonces le voy a ofrecer la palabra al señor subsecretario, don Jaime. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar a las diputadas y diputados presentes.
Sí, efectivamente entiendo que el ministro de Justicia se excusó. De todas maneras, el inconveniente que tenía daba cuenta con el proceso de presentación de la candidata para la Corte Suprema en el Senado, que entiendo está en curso y se encuentra precisamente en dicha corporación presentando la candidata en la Comisión de Constitución. Bueno, respecto al proyecto que nos convoca, este proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de tenencia de elementos tecnológicos que permiten a las personas privadas de libertad comunicarse con el exterior fue tramitado en su primer trámite en la Comisión de Constitución y en la Cámara del Senado. Lo que hace es complementar una modificación penal que ya se había realizado en el artículo 304 bis y que, tal y como voy a plantear más adelante, ha dado algunos resultados promisorio. Esta es una moción parlamentaria que sus autores son el senador Pedro Araya, la senadora Luz Evesperger, la senadora Jimena Rincón, el senador Matías Walker y el senador Felipe Cast. Es una moción parlamentaria que además se incorporó en los 31 proyectos de seguridad priorizados tanto por el gobierno como con los presidentes de ambas cámaras. Tal y como les señalaba, lo que hace es complementar, y de hecho un artículo siguiente al artículo 304 bis del actual Código Penal, que es ley de la República desde el mes de noviembre de este año, o sea del año pasado, y que lo que hizo el artículo 304 bis fue establecer que a toda aquella persona que ingresara un artefacto que permita realizar comunicaciones con el exterior al interior de los establecimientos penales, que no se encontrara ni legal ni reglamentariamente autorizado para aquello, cometía el delito, un delito que iba a ser sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. Lo mismo en el caso de las personas que perpetraran este delito, fueran abogados o procuradores o empleados públicos, la pena se aplica en su grado mínimo y además tiene una inhabilitación temporal en cualquiera de sus grados para el ejercicio de la profesión o del cargo o del oficio. Esta también fue una moción parlamentaria que se tramitó, como les decía, se publicó como ley en noviembre del año pasado y precisamente contó también con el apoyo del Ejecutivo. Sobre el fenómeno delictivo en las cárceles hay que tomar en consideración de que actualmente los teléfonos celulares no solo se utilizan para la comisión de delitos al interior de los establecimientos penitenciarios, para la coordinación al interior, sino que también para cometer delitos hacia el exterior de los establecimientos penitenciarios. Y en ese sentido, algunas de las cifras que nosotros manejamos es que existe una gran cantidad de elementos prohibidos, a pesar de las distintas medidas que estamos tomando como Ejecutivo para controlar estos elementos prohibidos. La aplicación de la ley 21.494 que prohibió el ingreso de teléfonos celulares y lo consideró como un delito, esta modificación que se hizo al artículo 304 bis del Código Penal, entre otras cosas, en estos pocos meses de vigencia que tiene, ha significado un total de 155 denuncias o procesos judiciales que se han abierto precisamente por la vigencia de esta ley. Dichas denuncias corresponden principalmente a familiares de internos con 112 casos, le siguen denuncias a internos con 23 casos, 15 con casos de autor desconocido y 4 contra funcionarios de Gendarmería y un abogado que ingresó también un teléfono celular sobre el cual se está siguiendo una investigación penal producto de la aplicación del 304 bis, como les señalaba. Junto con aquello, el Ejecutivo está tomando un conjunto de otras medidas administrativas que tienen que ver con la gestión de la inhibición de teléfonos celulares, y en ese sentido nosotros ya tenemos una licitación en curso para generar la inhibición en 14 establecimientos penales, más una licitación que va a comenzar para el sector de Pedro Montt, y además también estamos buscando los recursos para incorporar las cárceles concesionadas durante el próximo año, con lo que dentro de este año y el próximo debiéramos tener la gran mayoría de los establecimientos penitenciarios con un sistema de inhibición de telefonía celular. Respecto a este boletín en particular, el texto que se aprobó en primer trámite en el Senado es producto de un análisis realizado en las sesiones de la comisión en las que participó constantemente distintos académicos, entre ellos el profesor Bascuñán y también el Ejecutivo, presentando finalmente indicaciones al proyecto por parte del Ejecutivo, en el cual se recogieron las propuestas planteadas durante dicho trámite.
El artículo que ustedes tienen aquí en la Comisión de Constitución tiene 3 incisos. El primero, que establece el tipo penal, que el que se encuentra privado de libertad en un establecimiento penitenciario tuviera en su poder cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior, es decir, el artículo 304 bis, ya ley de la República, sin estar legal o reglamentariamente autorizado al efecto, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. Posteriormente se establece un deber de denuncia de parte de los funcionarios públicos, con también una pena asociada a en el caso de que no formularan esta denuncia, al que omitiera realizar esta denuncia, finalmente se establece que una excepción de responsabilidad para los abogados defensores de quien tuvieran en su poder los elementos a que se refiere el artículo anterior. Lo dispuesto también tiene un inciso final que señala que lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las sanciones que procedan conforme al reglamento de establecimientos penitenciarios, ya que una cosa es que esto sea un delito, pero además se establecen las sanciones que probablemente se puedan interponer producto de la comisión de una falta administrativa y todas las consecuencias que eso tiene para el régimen interno al interior de los establecimientos penitenciarios. Es un proyecto de artículo único, bastante simple, que, como les decía, lo que hace es complementar la actual legislación que ya se encuentra en el artículo 304 bis con este artículo 304 ter, es congruente con aquello, las penas son similares y lo que hace es que va a permitir que podamos tener una mejor gobernanza al interior de los establecimientos penitenciarios y intentar que no se produzcan delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios hacia el exterior, generar menos coordinación también en el caso del crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios, y son herramientas que vienen a complementar la agenda de seguridad tanto del Ejecutivo como del Congreso, con el objeto de tener establecimientos penitenciarios más seguros. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra sobre este punto. Diputado Longton. Sí, presidente, estando de acuerdo en casi la totalidad del proyecto, me parece que es complementario lo que aprobamos hace algún tiempo en el Congreso, entendiendo que quien ingrese elementos obviamente tiene que tener una sanción y ya está legislado, pero el gran problema que hay es las personas respecto a que utilizan elementos tecnológicos dentro de las cárceles, principalmente celulares, y que no hay un elemento disuasivo para que no lo hagan hoy día. Esto establece una sanción clara y una sanción que me parece además que es proporcional, pero tengo dudas respecto al inciso tercero, cuando dice que está exento de responsabilidad penal el abogado defensor de quien tuviera en su poder los elementos que se refiere al artículo anterior y que omitiera denunciar este hecho. ¿A qué se refiere que tuviera en su poder elementos? Porque uno entiende que un abogado defensor que entra a una cárcel no tiene impedimentos hoy día para tener su celular, porque es un celular que ocupa para fines personales. Si está la interpretación, que no me parece que esa sea la lectura de la literalidad del inciso, pero si la persona, si se refiere a que teniendo conocimientos de que la persona privada de libertad está con un celular y él omite denunciar, quedaría exento, pero eso también formaría parte del secreto profesional. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este inciso? No me queda claro, porque si es la segunda, si es la última, si es la segunda interpretación, igualmente la persona no tiene una sanción, o sea, no es necesario, sería redundante ponerlo de manera expresa en el artículo. Eso. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra, señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, como los defensores penales en algunos casos pueden ser defensores penales públicos y esos son funcionarios públicos, y en el inciso anterior está una obligación de denuncia explícita para los funcionarios públicos, con el objeto de que no ocurriera lo que usted señala, diputado, efectivamente, de que un defensor penal público, que es funcionario público, que eventualmente ve que uno de sus defendidos tiene un teléfono celular, tuviera la obligación de denunciarlo. Entonces, para impedir esa interpretación que sería contraria al principio de defensa y a las reglas contenidas para la defensa judicial, después de la discusión efectivamente que hubo en la Comisión de Constitución del Senado, se incorporó esta norma que tiene precisamente ese objetivo. Muchas gracias, subsecretario. Diputado Winter. Sí, yo me quedé con una duda sobre el mismo tema, porque gran parte de los defensores públicos no son funcionarios públicos. Yo me atrevería a decir que la mayoría. No lo sé,
pero tengo la impresión de que es la mayoría. Por lo tanto, en realidad no estarían sujetos a ninguna obligación de esas características porque son privados desde el punto de vista de su contrato. Lo que pasa es que hacen una función pública. ¿Qué entendemos? Pero es que voy a otro tema. ¿Qué entendemos por ser su abogado? Porque además en la defensoría muchas veces distintas personas que trabajan en la defensoría ejercen roles de defensa sobre una misma persona. Porque el que está llevando el juicio no es el mismo que hace las visitas. El que lleva el juicio en la corte no es el mismo que lo hace en los tribunales menores. Y el que lo va a atender cuando dice, qué sé yo, tú me agarré con un gendarme, me pegaron, va el practicante, no va el abogado. Y va el practicante que estaba de turno, no el que está asignado a su causa. Entonces, ¿cómo definimos si la persona es su abogado o no? Y esas personas que mencioné, ninguno está inscrito como su abogado, sino que un poder general, supongo. Gracias, diputado. Señor subsecretario. Presidente, bueno, efectivamente el artículo que se propone, que viene aprobado en primer trámite, señala que está exento de responsabilidad penal el abogado defensor, en términos generales. Es decir, este puede ser un defensor penal privado como un defensor penal público, y dentro de la Defensoría Penal Pública, tal como señalaba el diputado, existen al menos dos regímenes, pero ambos estarían contemplados dentro de el concepto de abogado defensor. Y tendría que entenderse en un sentido, a mi juicio, restrictivo, es decir, aquel que tiene patrocinio y poder de la persona que está defendiendo. A ver, a mí me sigue quedando la duda, no la hemos despejado completamente, yo creo, con el inciso segundo. Porque es cierto, hoy día vamos a consagrar, cuando se apruebe este proyecto, si es que se aprueba, vamos a consagrar como delito tener en poder de una persona privada de libertad un teléfono celular. Pero acto seguido va a haber una obligación de denuncia para el funcionario público que está en conocimiento de esta situación. Norma que ya existe en términos generales, pero existe en el Código Procesal Penal una norma que establece que los funcionarios de Gendarmería están obligados a denunciar todo esto que pueda revestir características de delito, que ellos conozcan y están obligados a hacerlo. El problema está en que en virtud de esa norma, que es un delito, ojo, eso es un delito, tiene asignada una pena de multa, pero es un delito. Entonces, con esta norma se genera, a mi juicio, una confusión. Es cierto, el principio de la especialidad de la norma nos llevaría a aplicar esta norma. Pero sabemos también que en materia penal, dos conductas similares, el juez también puede optar siempre por aplicar la pena inferior o la pena menos grave. Entonces, aquí estamos, creo yo, a mi juicio, yo creo que nosotros también tenemos que tratar de despejar la mayor cantidad de interrogantes posibles sobre justamente esta duplicidad de tipos que pueden generarse. Más allá que el principio de especialidad de la norma es un elemento, pero sabemos que duplicidad de tipos con penas distintas, por lo general, se inclinan por las penas inferiores. Esa es mi duda. Muchas gracias, diputado. Señor subsecretario. Sí, lo que yo tendría que decir al respecto básicamente tiene que ver con algo que planteó el propio diputado, que señala que es la especialidad en este tipo de delitos. Aquí nosotros estamos contemplando un delito específico, que es tanto el ingreso como la tenencia de teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios, el tipo del 304 bis más el 304 ter en el caso de que se apruebe. La obligación de denuncia está en términos generales para los funcionarios públicos en el artículo 176 y siguientes del Código Procesal Penal, y en este caso en particular al interior del Código Penal para el funcionario que omitiere denunciar, en ese caso en particular hay una pena asociada. Entonces efectivamente debiera interpretarse en términos de especialidad la aplicación de esta pena.
cómo realicen la interpretación posterior los tribunales de justicia, por cierto, de resorte de los tribunales de justicia, aunque nos parece que al incorporar una obligación de denuncia específica en el tipo penal, técnicamente nos parece que es adecuado y además es una pena superior a la obligación de denuncia general, que es una pena de multa, que es la que está contenida en el Código Procesal Penal. La ley así lo va a reflejar también. Esperamos. ¿Sí? Se ofrece la palabra sobre este punto. Voy a ofrecer la palabra entonces a el coronel Óscar Luna Malta, jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria. Lo acompaña Atenea Crisóstomo Canales, la coronel jefa de Departamento de Tecnología y de Tecnovigilancia y Radiocomunicación, y los mayores Payán y Luffy. Le ofrezco la palabra, coronel, para que se pronuncie respecto a este proyecto. Presidente, muy buenas tardes. Por su intermedio, saludar a todos los integrantes de la mesa, honorable diputado, señor subsecretario, muy buenas tardes. Señor presidente, ya tuvimos la oportunidad de poder exponer ampliamente con respecto al proyecto de ley y en atención a algunos datos que Gendarmería también tiene y ha venido trabajando, para lo cual me acompañan los oficiales que usted bien señaló, el mayor Alex Payán y mayor José Luffy. No sé si fue de la mesa el conocimiento de nuestra presentación que hablaba de la tecnología y la incorporación para poder inhibir y poder controlar y la detección de elementos electrónicos, particularmente celulares, con una estadística también reflejada en los últimos 3-4 años. No sé si tenemos la oportunidad también de exponerla ahora, señor presidente, o ya es de conocimiento de la mesa. Es de conocimiento, sin perjuicio que nos pueda remitir la información para nosotros hacérsela llegar en la presentación a las y los diputados y pudiera pronunciarse respecto a este tema específico del proyecto de ley, coronel. Por favor. Gracias, señor presidente. En atención, claramente lo dijo nuestro subsecretario. Nosotros, en atención al mismo proyecto de ley, hoy día la verdad es que el crimen organizado se ha venido instalando en el exterior de las cárceles y también de una forma a través de las denuncias, donde las bandas han seguido ingresando en forma masiva y ellos mismos han seguido en algunas circunstancias operando también desde el interior de las cárceles. Para nosotros es importante de que este proyecto pudiera ver la luz ya prontamente. Se señalaba el ingreso en particular por parte de abogados defensores. La verdad es que ha sido caso aislado lo que nosotros hemos tenido en las cárceles. Sin duda de que ya conforme a la ley nuestro subsecretario lo manifestó. Y la intención hoy día es que tener cárceles seguras es poder tener nosotros también el control de cualquier elemento que ingrese y tener una oportuna y una mejor denuncia también de carácter de cuando se porte o se tenga algún elemento tecnológico. Es importante también para nosotros conocer la responsabilidad que tenemos como institución al entregar elementos tecnológicos que son celulares para el uso de comunicación fiscal, que son entregados a las diferentes jefaturas de los establecimientos penitenciarios. Por lo cual habría que, ojalá, poder ver y hacer la diferencia cuando en el cargo que se utilice un alcaide o una autoridad o un jefe operativo del establecimiento, también un director regional, pueda él también quedar al margen de alguna responsabilidad en virtud de que el teléfono fiscal es constantemente requerido para una comunicación en forma permanente
con nuestras diferentes autoridades por el manejo oportuno y la entrega de información. Por lo mismo, si no se ha podido observar, lo planteo, señor presidente, en virtud de que es necesario para nosotros tener la claridad y que esta situación se pueda definir con que es de carácter irregular que algún funcionario de nuestra institución que porte un elemento como es un teléfono de cargo fiscal no tenga la prohibición de tenerlo en el desarrollo de la función, solamente de la función. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Coronel, le fue con la palabra a Sánchez, que tiene una observación. Disculpe, presidente, claro, yo tenía mis dudas respecto a lo que se refería Gendarmería, pero aquí lo que dice el segundo párrafo. El funcionario público que teniendo conocimiento de la existencia al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior. Se habla de la presencia al interior de los establecimientos, no de la presencia al interior de los establecimientos en poder de precisamente quien se encontrara cumpliendo condena. Entonces quizás lo que hay que hacer ahí es afinar la redacción del inciso segundo, porque efectivamente hay un grado de precisión que no lo había observado hasta ahora, pero efectivamente creo que tiene razón. Gracias. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, el inciso segundo habla del funcionario público que teniendo conocimiento de la existencia al interior de un establecimiento penitenciario de cualquiera de los elementos señalados en el artículo anterior. El artículo anterior es el actual 304 bis del Código Penal, y el actual 304 bis del Código Penal señala que el que sin estar legal o reglamentariamente autorizado ingresar un teléfono celular, y se entiende que aquel funcionario de Gendarmería que ingresa un teléfono celular al interior de un establecimiento penitenciario debe estar reglamentariamente autorizado. Entonces no se genera el efecto del cual tiene temor Gendarmería, porque los teléfonos que se ingresen deben contar con autorización reglamentaria, y eso debe ser un procedimiento que se utiliza a través de los alcaides de cada uno. Lo que va a hacer efectivamente es que esto se encuentre mucho más controlado, pero no se genera el efecto penal, porque el 304 ter se refiere al 304 bis, y el 304 bis lo que establece es que solo es delito el que ingresa un teléfono celular sin autorización legal o reglamentaria. Muchas gracias, subsecretario. A mí también me queda medianamente claro. Diputada Giles. Gracias, presidente. Quizás voy a volver el debate un poco atrás, pero quiero manifestar cuáles son mis preocupaciones con este proyecto. Yo considero que para atacar el problema que se pretende atacar, la única solución es que no hubiera móviles al interior de las cárceles, salvo para aquellas situaciones que demandan los derechos humanos, como es la necesidad de comunicación por alguna urgencia de los internos con sus familiares, ¿ya? En cualquier otra situación, yo creo que vamos a tener que se va a reiterar el problema que tenemos hoy. ¿Cuál es la situación carcelaria real que tenemos hoy, presidente? La situación carcelaria es que parece que hay un número bastante impresionante de teléfonos celulares que están aceptados, que están legalmente al interior, y podría yo decir, de mi conocimiento de la realidad carcelaria, que por lo menos cada gendarme tiene un celular. Y tendría que decir yo también, con el mayor de los respetos, que es frecuente en la vida carcelaria que son esos celulares los que se ocupan justamente para las situaciones que se están intentando evitar. Lo estoy tratando de decir de la manera más delicada. Es decir, la realidad carcelaria, por lo menos la que yo conozco y la que me ha interesado en conocer con la mayor profundidad posible, es que esos teléfonos que tiene cada uno de los gendarmes, por lo menos uno, son utilizados de una manera que no es deseable, y por lo tanto
mi problema con este proyecto de ley es que en definitiva justamente hace lo contrario de lo que pretende o dice querer hacer. Habilita, legaliza, legitima la existencia de estos celulares que existen. Estoy hablando de esta parte del problema, que no es la única, en manos de los gendarmes y que por diversas razones y diversos mecanismos terminan siendo usados en algunos casos para los efectos que son indeseables. Justamente en los artículos que discutíamos recién, instaurar de manera legítima la presencia de esos celulares en la medida que estén autorizados. Esto es, si la autorización es a un celular por gendarme, a 3 celulares por gendarme, están autorizados y tienen existencia legítima, legal al interior de las cárceles, ¿cierto? Y será sometido en cada caso a investigación. En circunstancias que a mí me parece que lo que debiéramos hacer los legisladores es justamente impedir que haya celulares al interior de las cárceles, de cualquier origen. ¿Por qué un gendarme tiene que tener un celular al interior de la cárcel? Al menos mientras está haciendo sus funciones, no me imagino yo cuál pudiera ser la razón que lo justifique. Entiendo que puede sonar muy duro, pero lo estoy diciendo con realidad, porque creo que este proyecto nos va a llevar indefectiblemente a profundizar el problema del uso de los celulares para fines no deseados al interior de la cárcel. Diputada Giles, diputado Longton, diputado Sánchez. Presidente, en relación a lo que señalaba la diputada Giles, una pregunta al director. ¿Cuántos celulares, hay un límite de celulares que tienen autorización los gendarmes o pueden llegar, no sé, con 5 celulares, 4 celulares, 3 celulares propios, o hay un límite establecido o hay una circular o normativa interna entre los establecimientos penitenciarios de acuerdo a la cantidad de celulares que pueden tener cada gendarme? Eso. Diputado Sánchez, diputado Alessandri, luego. Muchas gracias, presidente. Yo, volviendo un poco a lo que había señalado antes respecto al inciso segundo, de todas maneras mantengo la inquietud, porque en el inciso segundo se hace referencia a los elementos, ese es el concepto al cual hace referencia. Cuando tú usas la palabra elementos, no tengo el diccionario aquí al lado, pero me imagino que hace referencia al objeto en sí, no a la naturaleza del uso del objeto ni a elementos accidentales, como en este caso puede ser una autorización administrativa para su uso. Y sabemos bien que en un sistema como el chileno, donde está normado la jerarquía de los distintos cuerpos legales en Chile, de la Constitución, las leyes, y recién bajo eso las resoluciones o los decretos que puedan dictarse por parte de la autoridad administrativa, eso nunca va a poder pasar a llevar una ley como estamos estableciendo en este caso. Yo creo que no afecta en nada, ni tampoco sería un ejercicio excesivo por parte nuestro el simplemente decir cualquiera de los elementos señalados, cualquiera de los elementos en las circunstancias señaladas en el artículo anterior o algo por el estilo, puede ser así de simple. Simplemente para precaver esa eventualidad de que esto pudiera ser interpretado de una manera que no corresponde, sin perjuicio de lo cual yo estoy de acuerdo con la diputada Giles en la preocupación, y no solo dentro del marco de las cárceles. O sea, ya la semana pasada hizo noticia una situación poco elegante, podríamos decir, respecto del uso de teléfonos celulares en otro tipo de circunstancias, y creo que nos falta mucho como país para entender que hay ciertos momentos, circunstancias y lugares en los cuales el uso de teléfonos no debiese ser algo aceptable. Por lo pronto aquí en las sesiones secretas dentro de la Cámara de Diputados yo esperaría que avancemos en una dirección de simplemente que no estemos con teléfonos dentro de esas sesiones, así como en el ámbito de la defensa, que todavía eso no se incorpora pero son otros temas, pero nos falta mucho en esa dirección, ojo, y no menos relevante.
Pero volviendo al foco, y yendo a lo concreto, yo creo que lo que deberíamos hacer aquí es corregir en el párrafo segundo para efecto de precaver que, independiente de lo que señala la diputada Giles, yo creo que no debería calificar como delito una conducta de esas características, sería desproporcionado. Y para evitar eso, bastaría simplemente con hacer referencia no solo a los elementos, sino que a las circunstancias, porque el artículo anterior y los párrafos anteriores que se están pretendiendo incorporar en este artículo hacen referencia no solo a elementos, sino que también a circunstancias. Gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Agradecer al subsecretario, a la subsecretaria también que nos acompañen. Efectivamente, acá estamos intentando resolver un problema y concuerdo con la diputada Giles que quizás no lo estamos resolviendo de la mejor manera. Es probable que, bueno, a muchos de los diputados nos ha tocado ir a diversas embajadas donde uno tiene que entregar el celular en la entrada para una reunión. Es probable que, dado los últimos acontecimientos en el Palacio de la Moneda, se tenga que hacer lo mismo. Entonces, un gendarme no va a tener que hacerlo. Y finalmente, y por supuesto que si reciben llamados de emergencia de su casa, habrá un teléfono fijo en el penal donde podrán llamar y comunicar la emergencia. Y finalmente contarle, o probablemente ya lo sabe el subsecretario, pero el Estado de Chile cuenta con la tecnología para ir a una cárcel con un equipo y saber exactamente cuántos celulares están funcionando. Y después hacer un cruce de información y decir cuántos son de gendarme, cuántos no son de gendarme, porque los gendarmes tienen que declarar el celular que tienen, y va a ver cuántos hay de prepago, cuántos hay de plan, cuántos están activados. Esa tecnología ya la compró el Estado de Chile, una rama de las Fuerzas Armadas. Me ha tocado estar en reuniones en interior donde explican cómo funciona esta tecnología. Entonces, veamos algo que sea efectivo. No pueden tener comunicación los reclusos y para eso, si es necesario que los propios gendarmes cumplan un protocolo de no ingresar celulares, me parece que debiera ser de lo más estricto, tal como es en muchas embajadas en gobiernos extranjeros. También los parlamentarios que han podido asistir a oficinas gubernamentales fuera del país, como algunos diputados de acá, también en todas partes te piden el celular. Eso, gracias. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, la misma línea, lo que acaba de señalar la diputada Gil, el diputado Alessandri, el diputado Sánchez. En lo particular no entiendo por qué nos presentan este proyecto y además con una discusión o una urgencia calificada de suma. Porque yo encuentro un proyecto absurdo. Absurdo, ¿por qué? Porque esta conducta no debería existir. Y existen elementos que permitirían poder controlar esto de otra manera, sin una legislación especial para un delito que en definitiva creo que además esta conducta está sancionada. Y la pregunta que nace inmediatamente es, ¿cómo ingresan a nuestras cárceles este tipo de aparato? Pueden ingresar de dos formas, o tres. Una, los lanzazos, las pelotas, ya que tienen celulares. Dos, que alguien esté traficando celulares para que ingresen. O las visitas, por ahí. Y no existen otras. Porque los celulares, la generación de un aparato de esto no requieren hartos elementos técnicos para poder construirlo adentro, ¿ya? Entonces, si sabemos cuáles son las razones por las cuales existen celulares, ¿por qué no atacamos ese tipo de conducta? Da una idea recién el diputado Alessandri. Además, todas las cárceles concesionadas tienen en sus contratos la obligación de disminuir, atenuar, eliminar la salida de señales de celular desde las cárceles. Y no se cumple ese contrato. No se cumple, ¿ya? Entonces, por su intermedio, presidente, creo que esta discusión, en términos personales, es un absurdo, ¿ya? Y estamos inventando figuras para una situación que no debería existir. Esto no debería ser ni siquiera discutido, ¿ya? Entonces yo la invitación que hago es cómo somos capaces, subsecretario, desde Justicia, desde Gendarmería, llevar adelante todas las acciones que tengamos que desarrollar en términos de inversión. La tecnología existe para evitar que esto ocurra, ¿ya? Y en la cárcel nadie debería tener siquiera un aparato de estas características. Yo sé que existen ciertas convenciones internacionales que a los detenidos, a los reos, a los rematados, a los condenados, se les debe permitir algún tipo de comunicación en términos humanitarios, en términos de salud mental.
regulado en cierto sector. Pero insisto, yo creo que hoy día existe la tecnología necesaria como para poder enfrentar este tipo de situación y no estar generando una nueva figura penal para una situación que debería ser inexistente. Gracias, presidente. Sobre el punto, diputada Giles. Presidente, sobre el punto quisiera hacer una breve sugerencia a la subsecretaría por su intermedio y en una de esas al ministro, si es que alguna vez se entera que estamos trabajando en este proyecto acá en la comisión, que es que pudieran ellos entregarnos una información pormenorizada antes de votar este proyecto respecto de cuántas de las llamadas en que se incurren delitos que se hacen desde las cárceles provienen de teléfonos que pertenecen a un gendarme y cuántas de esas llamadas provienen de teléfonos, vamos a decir, que pertenecen a los internos, ¿ya? A mí me parece que es fundamental para poder legislar adecuadamente, primero, que el Ministerio tenga esa información, porque si no podríamos encontrarnos que estamos ampliando un negocio, digamos, por esta vía, en vez de impedirlo, ¿ya? Y por lo tanto sería muy necesario que tuviéramos información. Si la información es, presidente, eventualmente que la mayor cantidad de los delitos se cometen a través de teléfonos que pertenecen o han pertenecido a los o a un gendarme, vaya usted a saber, se los robaron, se los sacaron sin querer, los intervinieron, no tengo idea, pero sería necesario saber si eso es así y en qué porcentaje. Muchas gracias, diputada. Diputado Benavente, sobre el punto. Gracias, presidente. Sí, y yo quisiera agregar algo. Lo que decía la diputada Gil es muy interesante, pero incluso es muy difícil de determinar si el delito cometido desde el interior de un recinto penal, utilizando un teléfono celular, la estafa telefónica, incluso es difícil determinar si es un teléfono robado, etcétera, porque la mayoría de ellos todos son con chip de prepago y por tanto nadie sabe ese número. Es muy difícil llegar a determinar si tal número, a mí me llamó un número X para una estafa telefónica, a quién pertenece, porque el chip de prepago es un elemento que uno compra el chip y listo, y no queda. Y en tal sentido no quiero pasar de publicidad propia, digamos, pero en esta Cámara hay un proyecto que está, creo que en la Comisión de Telecomunicaciones, que obliga a toda persona que compre un chip de prepago a registrar sus datos. E incluso más, en otros países los chips de prepago se activan con un registro biométrico del rostro de la persona que lo compra y con sus datos personales. No sé si ese proyecto podría ser de interés para esta comisión justamente para esto, pero podría ser también interesante. Por último, permite que si hay una estafa telefónica a través de un número que nadie sabe su procedencia, el juez pueda permitirle a la compañía telefónica que vendió o que pertenece a ese chip de prepago, que remita los antecedentes de quién es la persona que compró ese chip. Muchas gracias, diputado Benavente. Ese es un proyecto de ley que yo trabajé el año 2007 en la Subsecretaría del Interior. Imagínese usted, de que los teléfonos de prepago tuvieran una inscripción. Y de hecho, tal como se dispuso en una oportunidad con los emails de los teléfonos internados a Chile, no vendidos aquí, que se produjo la caducidad de ese equipo, debiera pasar exactamente lo mismo para que el prepago, que hoy día es fuente muchas veces de mucho tipo de delitos, se vea. Yo, antes de dar la palabra al subsecretario, quisiera tomar el acuerdo entonces para oficiar al Ministerio Público el requerimiento de la diputada Giles respecto de aquellos delitos cometidos mediante teléfonos desde las cárceles, si Gendarmería, si el Ministerio Público tiene conocimiento del origen y la clasificación que usted plantea. Y en segundo lugar también pedir a la Subsecretaría, más que a la Dirección General de Gendarmería, que nos informe cuál es el reglamento establecido respecto del uso de aparatos celulares por parte de los funcionarios, cómo ingresan, hay un protocolo establecido, quién los autoriza, quién no los autoriza, y pedir a la Gendarmería que nos entregue esa información. ¿Lo aprobamos? Lo aprobamos. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, tratar de contestar algunas de las preguntas, comentarios o sugerencias que han surgido en esta comisión. Lo primero es que esta es una moción parlamentaria que se encuentra en segundo trámite, ya fue recientemente aprobada en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado.
es uno de los 31 proyectos priorizados por el Ejecutivo en acuerdo con la presidencia de ambas corporaciones, tanto del Senado como de la Cámara. Es uno de los proyectos que en ese acuerdo se señaló que tuviera despacho dentro de los 75 primeros días del acuerdo, y por lo mismo cuenta con la urgencia suma con el objeto de que se cumpla con el acuerdo entre el gobierno y ambas corporaciones. Entonces, por lo mismo, es un proyecto que ya se tramitó en el primer trámite y entra como segundo trámite. Respecto a los teléfonos celulares, actualmente los teléfonos se encuentran como un elemento prohibido según el reglamento de establecimientos penitenciarios, que es el reglamento número 518 de Gendarmería. Ese reglamento señala que estos son elementos prohibidos por parte de los internos y además establece cómo se ingresan los teléfonos por parte de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería. Al comienzo de la comisión yo planteé un conjunto de estadísticas respecto a lo que había implicado, por ejemplo, el artículo 304 bis, que ya es norma en el Código Penal, que ya es una ley aprobada en noviembre del año pasado, que establece algo muy similar a lo que está haciendo el artículo 304 ter, que es la norma propuesta. El artículo 304 bis lo que hace es que establece como un delito todos los ingresos de teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios. Y conforme a esa norma, que se aprobó en noviembre, o sea, que se publicó en noviembre del año pasado, a la fecha de hoy se han presentado 155 denuncias que se encuentran actualmente en proceso de investigación, dentro de las cuales se contempló que hubo 112 casos en los cuales se ingresó teléfonos celulares por parte de familiares de internos, 23 casos en denuncias contra internos, 15 casos con denuncias de autor desconocido, 4 con funcionarios de Gendarmería y 1 de un abogado que ingresó un teléfono celular al interior de un establecimiento penitenciario. Y ese artículo nos permitió precisamente algo que antes no era un delito, que se tipificara como delito y pudiéramos prohibir y tratar de controlar con una nueva herramienta el ingreso de teléfono celular al interior de los establecimientos penitenciarios. Asimismo, también al comienzo de la comisión lo que planteé fue que efectivamente la inhibición de la telefonía celular y la gestión de las radiocomunicaciones al interior de Gendarmería de Chile es un desafío pendiente para el Estado. De un desafío pendiente que no es de este gobierno, sino que lleva 15 años pendiente desde que existe la tecnología para aquello, ¿ya? Sin embargo, con una licitación que comenzamos a principios de este año, a mediados de este año, es decir, julio-agosto, ya vamos a tener la capacidad de decir si vamos a tener o no oferentes para tener un sistema de gestión de la inhibición completa en 14 establecimientos penitenciarios que hemos catalogado como prioritarios. Y además también señalé al comienzo de esta comisión, como otra medida administrativa que está tomando el gobierno, que tiene que ver con el arriendo de la tecnología que señala el diputado Alessandri, respecto a el sector Pedro Montt, que es donde nosotros concentramos la mayor población penal del país. En el sector Pedro Montt existen alrededor de 10.000 personas privadas de libertad, que las componen tanto la cárcel de Santiago I, la ex penitenciaría, el centro de alta y máxima seguridad, más Capitán Llávar. En total son alrededor de 10.000 personas privadas de libertad, el mayor complejo penitenciario que tenemos en el país. Y a través de una tecnología que existe hace poco tiempo disponible a nivel mundial, que son pocos los sistemas penitenciarios en el mundo que cuentan con esta tecnología, entre ellos Francia, Israel y principalmente países desarrollados, nosotros vamos a arrendar esos artefactos con el objeto de tener inhibición de celular en ese complejo, y además esto se junta con las 14 establecimientos penitenciarios que vamos a tener. Es decir, a finales de este año y comienzos del próximo debiéramos tener inhibición de telefonía celular, y con esa tecnología nos permite además detectar todos los teléfonos que están circulando y controlar aquellos que se encuentran circulando, que se encuentren debidamente autorizados y sean de funcionarios de Gendarmería de Chile, ¿ya? Porque eso ese match se puede hacer con esa tecnología, y eso es algo que estamos adquiriendo este año y esperamos que a final de año podamos ya tenerlo operativo en 14 y a comienzos del próximo tenerlo operativo en el complejo penitenciario Pedro Montt. Y por cierto, se van a incorporar las cárceles concesionadas cuando logremos modificar los contratos de concesión, porque los contratos de concesión tenían una tecnología antigua que no solo inhibe la telefonía celular en la cárcel, sino que también inhibe la telefonía celular kilómetros a la redonda, lo que obviamente implicó que cuando se utilizó esta tecnología,
no se dejó de utilizar por lo mismo. Es decir, nosotros estamos tomando las medidas administrativas para que no ocurra lo que dice la diputada Giles, para que ocurra lo que dice el diputado Alessandri, pero además se está apoyando esta moción parlamentaria que forma parte de los acuerdos que se han tomado en medidas de seguridad con el objeto de disminuir o desincentivar el ingreso de teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios y además también en los casos que se hayan ingresado irregularmente y se estén utilizando, esas personas sean responsables penalmente por esos hechos. Gracias, subsecretario. ¿El director se puede hacer cargo de las preguntas de las consultas, coronel? Señor presidente. Por su intermedio, señor presidente. Sí, bueno, lo primero, nuestro subsecretario fue bastante claro en precisar diversas situaciones y datos que son importantes de acuerdo al trabajo que se ha venido desarrollando ya en esta administración y que son importantes para mantener cárceles seguras. En cuanto a las autorizaciones que el diputado señor Longton manifestaba, nosotros hoy día, y precisando solamente enfocado a teléfonos que están destinados para el uso fiscal, nosotros tenemos instructivos internos y oficios circulares. El teléfono fiscal está entregado a un responsable, que es o el alcaide, el jefe operativo, un director regional y la autoridad institucional. Solo son ellos los que pueden, en estos momentos, en cumplimiento a esta normativa interna, el poder utilizar o desplazarse con su teléfono celular, por lo cual son constantemente requeridos. Hoy día es efectivo de que han habido denuncias. Nuestro subsecretario habló de las 155 denuncias, también como fue dividido, pero también Gendarmería, con el apoyo de nuestro Ministerio de Justicia, ha desarrollado un trabajo permanente en el último periodo por invertir, por obtener recursos a través de glosas que se han destinado tanto del Ministerio del Interior como también un trabajo que se ha desarrollado en regiones con Fondos Nacionales de Desarrollo Regional para adquirir nueva tecnología, inhibir, controlar, detectar elementos que puedan ser utilizados para cometer alguna situación ilícita. Esta tecnología ha ido directamente en el combate del crimen organizado. Se habló de 14 unidades prioritarias. Esas 14 unidades prioritarias es donde se han detectado la mayor cantidad de delitos y que también concentran un alto porcentaje de población penal que está vinculada a bandas de crimen organizado. Por lo cual, hoy día, adicionalmente, Gendarmería también ha desarrollado un trabajo coordinado. Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Gendarmería de Chile, y el trabajo que es permanente con las policías para conocer y poder detectar oportunamente alguna situación, alguna acción ilícita que se pudiera estar cometiendo o coordinando desde el interior de las cárceles. Es así que hoy día nos va a permitir una nueva tecnología tener inhibición y por lo cual también como resultado cárceles más seguras. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, coronel. Diputado Longton. Gracias, presidente. A ver, yo lo que entiendo, según lo que infiero de lo que dice el director, es que toda la regulación respecto al uso de telefonía celular por parte de los funcionarios de Gendarmería está regulado mediante instructivos o circulares, y que esos instructivos circulares los dicta el alcaide de cada establecimiento penitenciario. Entonces, primero la pregunta es si es que hay un criterio uniforme entre los distintos alcaides, porque obviamente un oficio circular de un alcaide de Santiago puede ser distinto quizás al de la región de Valparaíso. Entonces, en razón de eso, la pregunta es, ¿hay uniformidad de criterios? Y si no hay uniformidad de criterios, por favor que nos hagan saber aquello. Y segundo, oficiar, presidente, considerando que está el director de Gendarmería y el subsecretario acá, a que nos hagan llegar esos circulares o instructivos.
Porque si hay un criterio dispar en que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más extremo, se le autoriza a un gendarme a utilizar 5 celulares o un número ilimitado, o una circular no habla del número de celulares, eso se podría entender como algo distinto quizás de lo que ocurre en otros lugares donde quizás hay un límite determinado de celulares. Entonces, independientemente que sea un oficio circular, que es también vinculante para el personal de gendarmería, aquí tiene que haber una regulación uniforme y restrictiva, considero, para efectos de que este proyecto tenga viabilidad. Porque yo comparto el criterio de la diputada Giles, presidente, de que aquí se puede abrir un mercado. Es decir, uno está restringiendo los teléfonos celulares respecto al... O sea, ya existe una prohibición, acá va a haber una sanción, pero resulta que esta sanción quizás va a ser más diligente la fiscalización respecto a los internos. Pero ¿qué pasa con el personal de gendarmería y el uso de telefonía celular? Entonces, si nos pudieran hacer llegar esos circulares e instructivos para efectos de poder trabajar en esta comisión y ver si lo regulamos de manera legal, o el subsecretario puede trabajar en la parte reglamentaria para que haya un criterio uniforme en todas las cárceles de nuestro país respecto a la utilización de celulares por parte de los funcionarios de gendarmería. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Longton. Ya habíamos solicitado ese oficio, pero yo lo voy a detallar y voy a pedir el acuerdo de la comisión para que detalle la forma o el protocolo o la circular de cada uno de los centros de detención del país que están a cargo de gendarmería, y la nómina, cautelando la debida individualización al recuerdo de antecedentes personales de los últimos 4 meses que se han autorizado al interior de cada una de las cárceles. Vale decir, si el alcaide aprobó que ingresaran 3, 4, 5, 10 celulares, queremos los antecedentes en ejercicio de las facultades de fiscalización que tiene esta Cámara y esta comisión de cada uno de los celulares que se han ingresado. ¿Estamos de acuerdo en eso? De acuerdo. Diputada Giles y diputada Flores. Sí, un breve comentario por su intermedio a lo que nos dijo en su última intervención el subsecretario respecto a este punto. Por supuesto, constatar con alegría la enorme cantidad de medidas que dice el subsecretario que se van en el futuro inmediato a llevar a cabo. Nos alegra mucho, particularmente porque parecen estas medidas no depender de la reforma tributaria, y prácticamente un milagro que se vayan a producir de todas maneras. Pero de todas maneras me preocupa cuando el subsecretario, por su intermedio, presidente, señala que esas medidas van a permitir evitar lo que advierte la diputada Giles, cito al subsecretario, evitar lo que el peligro que advierte el diputado Alessandri. Aunque se llevaran a cabo todas esas medidas que él describe, lo que va a producir ese grupo de medidas solamente es constatar que lo que estamos advirtiendo desde esta comisión es o no real. No necesariamente lo va a evitar, porque justamente el peligro, que vuelvo a insistir, le veo a este proyecto, es que haga exactamente lo contrario de lo que pretende y más bien amplíe un negocio, no es la mejor manera de quizás de describirlo, que pudiera estar ocurriendo en este momento al interior de las cárceles. Muchas gracias, diputada Giles. Diputada Flores. Gracias, señor presidente. Saludar al señor subsecretario, a los colegas, por supuesto, al director de Gendarmería. Sin duda alguna, este es un proyecto que la verdad de las cosas, yo creo que la mayoría le generan divergencias entre lo que tenemos que estar haciendo, a lo que se tiene que llegar, para evitar una realidad de hechos que son efectivamente así, respecto a que muchos delitos en nuestro país se cometen, se organizan desde las cárceles. Gendarmería de Chile juega un rol sumamente importante, no siempre ha sido considerado de esa manera y creo que es un error, en lo que tiene que ver con la persecución del crimen, del delito y, por cierto, en particular con lo que tiene relación con el crimen organizado. Muchas de estas bandas de crimen organizado, sobre todo que ya tenemos instaladas en el país, operan precisamente algunos de sus líderes desde las cárceles. Y la información, la red que tiene Gendarmería de Chile es muy importante. Gendarmería puede tener la información de qué visitas tienen, con qué regularidad, qué personas visitan a distintos internos, en fin. Ahora, yo creo que esto tiene una falencia y que creo que si el Ministerio de Justicia y Gendarmería no solucionan,
va a ser letra muerta este proyecto, más allá de que nosotros podamos incorporar algunas indicaciones y salga mejor, aunque tiene que ver con algo que precisamente han dicho algunos colegas en la comisión, con la falta de uniformidad en el criterio para el ingreso, ¿cierto?, de teléfonos celulares por parte de los funcionarios. Efectivamente, no existe uniformidad de criterio. Yo diría que además son bastante laxas las normativas de los distintos centros penitenciarios, por lo tanto, la verdad es que tampoco mayores consecuencias por faltar a esta norma existen. Y yo creo que si no va con el compromiso del ministro del ministro de Justicia, del subsecretario y por cierto de la institución de Gendarmería de avanzar en la uniformidad de criterios, creo que esto va a servir poco y nada más allá de que nosotros pudiésemos tener la buena voluntad de aprobarlo, presidente. En el fondo no se va a resolver el problema que pretende o que busca precisamente este proyecto, más allá de que sea una moción o sea un mensaje. En el fondo no va a tener las consecuencias prácticas que nosotros esperamos. Así que preguntarle aquí al subsecretario, puesto que está presente, si es que existirá la viabilidad por parte, cierto, del gobierno de estudiar en un criterio que busque uniformar las medidas, las alternativas, las sanciones y las formas en las cuales se puedan ingresar por parte de los funcionarios estos dispositivos. Gracias, presidente. Diputado Soto. Muy buenas tardes, presidente. Saludar a todos los integrantes de esta honorable mesa. Yo tiendo a compartir los argumentos de varios parlamentarios y parlamentarias que han estado acá, en el sentido de que si el problema son la introducción de teléfonos celulares o elementos tecnológicos a una población de más de 40.000 personas privadas de libertad, vulnerando los controles que tiene Gendarmería, es muy probable, y los datos de la estadística así lo indican, que son introducidos ya sea con el concurso o con la baja fiscalización de Gendarmería, porque vulneran los controles que tiene Gendarmería. Los antecedentes que uno tiene es que hay veces que algunos gendarmes, muy pocos, pero existen, y ustedes tienen sumarios administrativos que así lo certifican, hay gendarmes que venden estos aparatos telefónicos al interior, y una vez que los descubren a los internos con estos aparatos, también les venden el perdonazo, porque depende de ellos, finalmente, que los procesen o no. En consecuencia, si vamos a hacer una reforma que le entrega más atribuciones a la propia Gendarmería, porque dice que tiene que haber autorizaciones reglamentarias, y finalmente entrega discrecionalmente a Gendarmería la configuración del delito, yo pensaría que hay que buscar una fórmula un poco distinta, donde no dependiera de la subjetividad de cada penal, de cada alcaide o de cada funcionario que controla los ingresos de esto o que controla el curso de los acontecimientos cuando los descubren. Preferiría que hubiera un control objetivo, un control que no fuera manipulable, porque si no lo que vamos a hacer es, sin duda, facilitar la propagación de estos aparatos al interior, desde mi punto de vista. Gracias, diputado. Yo sé que el subsecretario tiene que ir. Yo lo único que quisiera plantear que, sin perjuicio de los avances desde el punto de vista administrativo que está realizando Gendarmería para inhibir, es un hecho de la causa y es una realidad que existe ingreso de dispositivos electrónicos, no solo de telefonía celular, sino que efectivamente a través de comunicaciones mediante internet, ¿te fijas? Entonces, van a seguir existiendo, por mucho que lo prohibamos lamentablemente este tema. Y hoy día, esas personas que utilizan o eventualmente quienes omiten denunciar a quienes utilicen esos aparatos, que puede ser muy excepcional con todos los recuerdos que nosotros tomemos, pero que va a seguir existiendo a medida que además avance la tecnología, tenga una sanción. Yo creo que este proyecto de ley lo que busca es justamente sancionar a quien lo utilice o que omita la denuncia, sin perjuicio, y contesto en eso, de que tiene que existir un reglamento unívoco a nivel nacional que establezca de manera excepcionalísima el que un gendarme en funciones tan delicadas y complejas como mantener el control de la población penal tenga que usar un aparato celular, entendiendo que la propia institución pone a disposición de los gendarmes, de sus trabajadores, de los servicios de comunicación, fuera de la esfera donde está la población penal para que ellos se puedan comunicar. Señor subsecretario.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que, bueno, a riesgo de sonar quizás reiterativo, pero creo que efectivamente yo comparto con que tenemos una gran cantidad de elementos prohibidos al interior de las cárceles. De hecho, todos los años en los distintos operativos que se realizan año a año para incautar elementos prohibidos, teléfonos celulares se incautan por miles, ¿ya? Y esos pueden ingresar de distintos modos. Y yo creo que en general también todos compartimos la forma en que ingresa. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que las formas de ingreso sean más complejas. Es decir, por ejemplo, si hay una cárcel que no tiene un body scan, instalar un body scan. Y eso obviamente disminuye la cantidad de elementos prohibidos, y este año estamos instalando, si no me equivoco, el director, el coronel Luna me va a poder corregir, este año estamos instalando 12 body scan que no existía de los solo 8 que teníamos para todo el país, estamos instalando 12, si no me equivoco, el coronel Luna, 12 más. Y tenemos recursos también para el próximo año. También se inhibe la señal de celular, se aumentan los operativos de incautación. Sin embargo, la ley que se aprobó el año pasado permitió hacer algo muy importante. La ley que se aprobó el año pasado, que estableció como delito el ingreso de teléfonos celulares, que se aprobó a finales del año pasado, es decir, con poca vigencia, nos ha permitido tener 155 casos judiciales. 155 casos tenemos, sí, pero tenemos 155 procesos de investigación penal, dentro de las cuales hay funcionarios de Gendarmería. Y esos, muy poco, pero efectivamente antes eso no era un delito, no había ninguna. No había ninguna investigación penal para un funcionario de Gendarmería que ingresara. Diputada, la ley se dictó en noviembre del año pasado. Se publicó en noviembre del año pasado. Si se publicó hace muy poco, es muy poco probable, por cómo son los procesos penales, que no es algo que dependa del Ministerio de Justicia, como son los procesos penales, que tuviéramos algún tipo de sentencia condenatoria a esta fecha. Es realmente muy poco probable. Lo importante es que una ley que aprobó el propio Parlamento nos ha permitido generar los elementos disuasivos para que eso vaya generando una tendencia hacia la baja. Por cierto, no es la única medida que hay que tomar, son un conjunto de medidas. Y en ese sentido, esta medida legislativa que está tomando el Congreso y que está dentro de los 31 proyectos priorizados en materia de seguridad, en acuerdo entre las ambas cámaras más el Ejecutivo, lo que busca es tener una herramienta más para disuadir que esto sea un delito al interior de, o sea, que al ser un delito, disuadir este tipo de conductas al interior de los establecimientos penitenciarios. Muchas gracias, estimado subsecretario. Sobre el punto, diputada Giles. Sí, presidente, me parece muy importante que quede en el acta que no existe un acuerdo entre ambas cámaras y el gobierno. Existe un acuerdo entre un señor que es adicionalmente presidente de la Cámara, aparte de su circunstancias personales, y otro señor que es presidente del Senado, pero ese acuerdo no ha sido tomado en su calidad de presidentes de ninguna de las cámaras, y no existe acuerdo alguno entre estas corporaciones donde reina la soberanía popular con el gobierno respecto de esa agenda. Esa es una agenda que a la ministra del Interior se le ocurrió tener con un señor Coloma y con un señor Mirosevic, ¿ya? No en su calidad de cámaras. Estas cámaras no han tomado ningún acuerdo de agenda con el gobierno, ninguno. Y para mí es fundamental que eso quede claro. No hay tal agenda, no hay tal acuerdo. Hay una cocina entre tres personas que se encontraron y decidieron ante la opinión pública exhibir una agenda que no compromete para nada a esta Cámara ni a la otra. Muchas gracias, diputada Giles. Yo creo que hemos tenido la respuesta suficiente respecto a esta materia. Vamos a citar nuevamente para la discusión en particular, ver si hacen indicaciones. Nos gustaría que, señor subsecretario, esos informes puedan llegar a la brevedad. También a Gendarmería sería importante para discutir este tema. Yo sinceramente creo que comparto muchas de las apreciaciones que se plantean dentro de la comisión, y son todas muy legítimas, por cierto, pero es un hecho irredarguible que van a seguir existiendo formas de internar medios de comunicación, y eso también debiera estar sancionado sin perjuicio de los esfuerzos que realiza Gendarmería y también el Ministerio para disminuir ese ingreso. Así que lo liberamos, subsecretario. Muchas gracias. No le cuenta, no, ya no. Sí. Oye, corresponde entonces ahora
informar las observaciones formuladas por el presidente de la República al proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos, que fueron los boletines refundidos números 13.204-07 y 13.205-07, que tiene discusión inmediata. Al efecto nos va a acompañar la subsecretaria general de Presidencia, Macarena Lobos, y el académico señor Antonio Bascuñán, a quien agradecemos que nos acompañe telemáticamente. Conforme al artículo 143 de nuestro reglamento, la idea es poder votar estas observaciones del presidente en una sola votación, todas las observaciones, si está de acuerdo la comisión. Se aprobó la comisión, entonces vamos a hacer una sola votación, sí, en una votación económica. Y le voy a ofrecer la palabra a la subsecretaria Lobos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a las diputadas y diputados integrantes de la comisión, a quienes nos acompañan telemáticamente, a los miembros de la secretaría. Tal como usted lo decía, hace poco tiempo atrás se despachó, ¿no es cierto?, este proyecto que nació como moción parlamentaria de delitos económicos, que en paralelo, como ustedes saben, se han ido tramitando distintos proyectos de ley que tienen incidencia sobre materias, inciden sobre la misma materia, y una vez que se despachó el proyecto, dado el gran trabajo que realizaron los distintos profesores, y agradezco al profesor Bascuñán una vez más aquí presente, y el trabajo de la Fiscalía y el propio Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, se identificaron una serie de cuestiones que eran mejorables en el proyecto para garantizar, ¿no es cierto?, su adecuada aplicabilidad sin afectar el fondo del mismo, así como resolver algunos errores de consistencia y algunas normas que, de no mediar el veto, digamos, podían interpretarse de manera restrictiva y afectar así la adecuada implementación de esta ley. En ese sentido, el veto contempla 3 tipos de materias. Las más relevantes, nosotros en el trabajo del veto lo que hicimos fue identificar aquellas que eran indispensables, aquellas que fueron deseables y aquellas que eran importantes y deseables. Y en esa lógica tenemos 3 tipos de materia que aquí están. Primero, sobre reglas de tipificación y vacancia. En un primer lugar, no siguen el orden estricto, sino que están por orden de prelación, no por el orden del articulado de la propuesta. Primero, en el delito de lavado de activos se omitieron 3 delitos bases muy relevantes, que eran el delito informático, el delito vinculado a los delitos tributarios de robo de madera y a los delitos fraudulentos respecto al uso de tarjetas de pago. Y por tanto, la primera enmienda tiene por objeto incorporar de estas figuras que son muy importantes dentro de los delitos base de lavado de activos. En segundo lugar, en el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito se hacía una modificación importante en el artículo 7º a la ley 20.009, en la cual se eliminaban una serie de literales y se mantenía el literal G, que hacía referencia a los literales precedentes y por tanto dejaba de manera inconsistente, y lo que se hace ahora es regular de manera autónoma la figura que se quería sancionar por esa vía. Finalmente, hay una concordancia en cuanto a la vacancia de la ley de delitos económicos con la reciente ley aprobada, la 21.563, que modifica la ley de insolvencia y reemprendimiento, que como ustedes saben tenía una vacancia de 3 meses, donde se hizo modificaciones también a los tipos penales vinculados a la situación concursal, y producto de, si esta ley entrara en vigencia previa a la entrada en vigencia de la ley concursal, se entendería que una derogación, y por tanto se adecúa para que efectivamente la ley de delito económico que estamos tratando entre con vigencia con posterioridad a un día siguiente a aquel en que termina la vacancia de la ley 21.563. Luego hay una serie de otras modificaciones, un segundo grupo de modificaciones que tienen por objeto clarificar interpretaciones y facilitar la operatividad de la ley para efectos de evitar, ¿no es cierto?, interpretaciones excesivamente formalistas que alteraran el sentido y alcance con el cual los poderes colegisladores aprobaron esta normativa. Dentro de esto estaba la duplicación en delitos de primera y segunda categoría, los delitos del artículo 285 y 286 del Código Penal, que tiene que ver básicamente con el acuerdo de precios, ya sea de productos en generales o de los de bienes de primera necesidad, los cuales finalmente quedan, ¿no es cierto?, dentro de los delitos de primera categoría. Luego se incorpora dentro de los delitos también de primera categoría el delito de falsear información al liquidador o veedor, ya que estaban en general todos los delitos vinculados a la falsedad de las autoridades, y para hacerlo consistente también se incorpora, por tanto,
el delito del 466 ter dentro de estos. Luego estábamos la omisión del comiso en el catálogo de penas de la ley 20.393. Sabemos que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que en el catálogo de penas se había omitido el comiso como pena, no obstante que en los otros artículos se hacía referencia. Para poder zanjar adecuadamente eso, se establece explícitamente en ese numeral. Luego había un error de tipeo en la modificación de la ley de mercado de valores, donde se hablaba de calificadoras de riesgo en vez de clasificadoras de riesgo, que es la nomenclatura adecuada, y eso también se corrige mediante el artículo 52. Y finalmente en esta categoría está el tema de la ley original. Ustedes saben que se aprobó en el artículo 67 una prohibición al fraccionamiento que lo restringía. El fraccionamiento, como ustedes saben, es que no puede utilizarse, haya un arbitrio, ¿no es cierto?, de que arbitraje respecto a las normas más favorables o menos favorables de una norma, y aquí se restringía solo a aquellas contenidas en la propia ley de delitos económicos sin una interpretación armónica, y por tanto se elimina esa referencia. Y finalmente la tercera categoría, que es para salvar algún conflicto u omisión, tenemos la inclusión del delito de falsedad, que me adelanté, lo había mencionado recién, que se incorpora el 463 ter dentro de los delitos de primera categoría, como la falsedad a las liquidadores y veedores concursales. Luego la inclusión del delito de tráfico de influencias, los delitos de tercera categoría, que son equivalentes a los otros delitos funcionarios, como el cohecho y negociación incompatible. Luego la clarificación en el 467 del delito de estafa para mantener la regla general y no incorporar la regla de omisión dentro del tipo, sino remitir las omisiones a la regulación general. Luego la eventual duplicidad que podía darse entre la estafa informática y el fraude informático, el concurso de normas, estableciendo, decantándose, ¿no es cierto?, que en cualquier caso se aplica al que tenga pena mayor. Y finalmente regular de manera separada lo que es comiso como pena, como el comiso de ganancia, en todo lo que es el artículo 50. En términos generales, presidente, eso es. Como digo, están agrupadas en este sentido. Si quiere, pudiéramos ir viendo, digamos, en el orden del propio veto, si a usted le parece que haya que complementar algo por su intermedio. Muchas gracias, estimada subsecretaria. Un tema reglamentario. Por fuerza mayor, la diputada Carol Cariola, que se encuentra conectada telemáticamente, se tiene que retirar. Que ella está de acuerdo con aprobar estas observaciones, entonces quiero pedir la anuencia de la mesa para sumar su voto eventualmente a la aprobación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Solo a propósito de lo que se había comentado en un comienzo, entiendo que aquí no se vota. Si se aprueba o se rechaza. El primer proyecto de ley se aprobó el invertir para no votarlo, pero esto tiene que votarse ahora, conforme al 143, porque es veto, Luis. Entonces, ¿aprobamos la solicitud de la diputada Cariola? Se aprueba. Muchas gracias, diputada. Le ofrezco la palabra a don Antonio Bascuñán. Muy buenas tardes, señor presidente. Saludo por su intermedio también a los demás miembros, a las señoras diputadas y los señores diputados, también miembros de la honorable comisión. Las observaciones que el Ejecutivo ha tenido a bien presentar al proyecto de ley sobre delitos económicos surgieron de un levantamiento efectuado primero por el Ministerio Público en relación con un problema de transcripción del artículo 27A de la ley sobre lavado de activos, que ese problema se explica por razones cronológicas. Durante la tramitación del proyecto en el Senado fueron incorporadas modificaciones legales en el segundo semestre del año pasado a ese texto, y si bien el texto final sobre el cual trabajó el Senado tiene la última de esas modificaciones incorporada, la de diciembre del año pasado, faltaron modificaciones anteriores. Al levantarse esa observación que requería una reparación, de modo de evitar vacíos legales, lagunas legales en el periodo que demorara a corregirlo, ¿no? y que la ley entonces entrara en vigencia sin generar ese problema. También se levantaron otros problemas en el Ministerio de Justicia, en la Secretaría General de la Presidencia, y también el grupo de profesores que trabajó en el proyecto identificó otros problemas. Señor presidente, son todos problemas de coherencia interna y de adecuación del proyecto al sistema jurídico actualmente vigente.
No hay un cambio de política legislativa, no hay un cambio de política criminal, no hay un cambio en ninguna idea regulativa del proyecto, como la señora subsecretaria expresó. Se trata simplemente de corrección de errata, de salvar problemas de coherencia interna y de adecuar el proyecto de ley al derecho actualmente vigente, con el fin de que al entrar en vigencia no genere ningún problema en su aplicación práctica. Eso, señor presidente. Gracias, profesor Bascuñán. Se ofrece la palabra. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Me gustaría aquí, más que nada, pedir una aclaración al profesor Bascuñán y al Ejecutivo, porque entiendo que aquí se hace un cambio casi total al concepto que existía respecto del comiso de ganancias. Entonces, me gustaría entender de mejor manera cuáles son las implicancias que ven en esta modificación por parte del Ejecutivo y también del profesor Bascuñán. Muchas gracias, diputado Sánchez. Profesor Bascuñán, si fuera tan amable. Claro, señor presidente. Lo que hacen las correcciones no es cambiar, sino que más bien ordenar la regulación del comiso de ganancias a propósito de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Como recordará el diputado, el proyecto de ley de delitos económicos distingue nítidamente entre el comiso de instrumentos o de efectos, que es constitutivo de pena, conforme al artículo 31 del Código Penal, y el comiso de ganancias, que ya no es constitutivo de pena, sino que es una consecuencia civil que lleva consigo la condena, en el nuevo artículo 24 bis del Código Penal. Esa distinción tan nítida no se reflejaba con la misma nitidez en la regulación de las reformas a la ley 20.393, porque aparecían regulados conjuntamente el comiso pena y el comiso de ganancia, que no es constitutivo de pena. Entonces, lo que hace en las observaciones del Ejecutivo, lo que hacen es que menciona explícitamente al comiso constitutivo de pena como pena, regula la ejecución, el contenido, la naturaleza y la ejecución del comiso constitutivo de pena dentro de las penas comunes a los crímenes y simples delitos, porque es pena común, y luego reserva el párrafo 4 de la ley 20.393 exclusivamente al comiso de ganancias, de modo de distinguir conceptualmente en la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica de una manera coherente con cómo se distingue conceptualmente en el Código Penal. La distinción en el Código Penal, como recordará también la honorable comisión, la regulación en el Código Penal estaba presente en este proyecto originalmente y fue introducida ya en el derecho chileno por la ley sobre delincuencia organizada. Entonces, lo que hace esta corrección es alinear la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica en el mismo sentido que el Código Penal hoy en día distingue entre comiso de ganancia no constitutivo de pena y comiso de efectos o instrumentos sí constitutivo de pena conforme al artículo 31. Eso, señor presidente. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Yo creo que está claramente explicitado. Entonces le voy a pedir a la comisión que aprobemos por unanimidad este informe. Sí, presidente, estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Las observaciones? ¿Por unanimidad? En votación. ¿Tenemos unanimidad? ¿Hay unanimidad? Tenemos unanimidad. Ya está aprobado ya. Sí. Se aprueba por unanimidad, entonces. Presidente, solo hace una consulta post votación, ¿no? Sí. Al Ejecutivo para saber los quórum de aprobación de este veto presidencial, tanto aquí como en el Senado. Muchas gracias, diputado Soto. Estimada subsecretaria. Por su intermedio, presidente, agradecer el voto unánime de las observaciones del presidente de la República al proyecto de delito económico. En el caso de las normas... Tiene la palabra, subsecretaria. Gracias, presidente, por su intermedio, haciéndome cargo de la consulta formulada por el diputado Soto. Acá, como ustedes saben, independiente de este veto, el veto se vota por el quórum de las normas que contienen el veto. En este caso, las normas son de ley simple y, como contempla la Constitución, si la Cámara, cualquiera de las cámaras quisiere insistir en el proyecto original, requiere los 2/3 de los miembros presentes para ello. Muchas gracias, estimada subsecretaria. Sí, sí.
Por unanimidad sumamos el voto del diputado Longton. Sí, señora secretaria. Simplemente estarían en votación a favor la diputada Cariola, diputado Ilavaca, diputado Longton, diputado Sánchez, diputado Leonardo Soto, diputado Winter y presidente. Sí. ¿Eso es? Y también la diputada Giles. ¿Y diputada Giles también se suma a la votación? Sí, por una. Perfecto. Ya, estaríamos entonces. Muchas gracias. Oye, agradecemos a don Antonio siempre su disposición, profesor Bascuñán, a tratar que ver esto. Y corresponde al diputado Benavente informar este proyecto. ¿Estamos todos de acuerdo que el diputado Benavente informe? Informe. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, subsecretaria. Y por gracias. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.